Muy buenas noches para todos y para todas. Estamos entonces en este programa desde la Comisaría de Familia esta noche para trabajar un tema de gran importancia y al que queremos abordar muy fuerte durante este final de mes de noviembre y diciembre, y es una campaña para la erradicación del trabajo infantil. Vamos a estar aquí conversando, mi nombre es Paola Zapata, trabajadora social de la Comisaría de Familia, y mis compañeros se van a presentar también. Hola, buenas noches, mi nombre es Juan José Flores Restrepo, soy el comisario de familia de Granada y en compañía aquí de Erika y Paola vamos a hablarles de unos temas muy interesantes acerca de todo lo que tiene que ver con el trabajo infantil. Buenas noches a todos, mi nombre es Erika, psicóloga de la Comisaría de Familia, y bueno, qué bueno que en este espacio vamos a alcanzar a abordar un poco estos temas porque las personas suelen tener varias preguntas acerca de esto. Entonces la idea es que en este espacio logremos abordar esas preguntas, esas inquietudes y aprendamos cada día más acerca de todos estos temas que son tan importantes. Muy bien, entonces vamos a empezar esta noche contándole a nuestra gente qué es el trabajo infantil, ¿cierto? Porque hasta dónde entonces es la tarea que el niño me hace en la casa, o esa preparación para la vida, y cuándo pasa ese límite de que es trabajo infantil y que ya está incurriendo, digámoslo así, en un error o en un delito, porque los niños y las niñas tienen ese derecho. Entonces definamos primero qué es el trabajo infantil. Bueno, entonces en el tema del trabajo infantil es súper importante entender que es como todas actividades que sean remuneradas o no, donde un menor de edad la realiza, generan algún tipo de ingreso, hay algún tipo de subordinación, o también pueden hacerla de forma independiente, y donde hay también una continuidad como en estos procesos de trabajo como tal. Listo, entonces aquí podríamos hablar como de 3 condiciones, ya Juanjo nos lo amplió un poquito más, pero entonces una de estas condiciones vendría siendo que haya una ganancia económica, pues la diferencia, por ejemplo, entre barrer la casa y hacer aseos en casas es que existe una ganancia económica o haya incluso una remuneración acerca de esto. Que haya algún tipo de subordinación laboral, por decirlo así, hay alguno que es como el estilo jefe, aunque también se puede hacer de manera independiente. Y también está la condición de que se haga pues de manera constante o en unos horarios establecidos. No es como en cualquier momento del día lo puedo hacer, como puedo hacer tender la cama, sino que existan como algunos momentos establecidos donde se ejecute esta actividad. Sí, así como lo decía Erika, el trabajo es una relación, es una prestación primero personal, es decir, la persona realiza una actividad de manera personal, de manera que, digamos, lo hace de manera presencial, cumple un horario, esa es la otra característica, es algo de manera que se hace prolongada en el tiempo, es decir, hay un horario, se hace de manera continua en el tiempo y además sujeto a una subordinación, es decir, la persona está sujeta a unas órdenes y a cumplir con unas actividades que un jefe o una persona superior le ordena, digamos. Entonces es permanente, subordinada y además está prestándose ese servicio a cambio de una remuneración económica. Entonces, si se reúnen esas 3 características, estamos hablando de que hay una relación laboral o un contrato laboral. Eso aplicaría tanto para las personas mayores de edad como para los menores de edad. Es por eso que hacer las actividades como cosas en la casa, cosas cotidianas, o ayudarle a un tío en algún almacén de manera esporádica, pues no puede hablarse de que haya como tal un trabajo o trabajo infantil como tal, pero sí está haciendo pues algunas actividades, digamos, pero siempre que no sean continuas en el tiempo, que haya subordinación, pues no estaría hablando como tal de una situación de trabajo infantil. Por ejemplo, el caso de los niños o de los niños o adolescentes o preadolescentes que el papá tiene un negocio y se va para ese negocio, a veces en las tardes. A veces se va, hace sus actividades, estudia, en la tarde va donde la mamá, se sienta en el negocio. Claro, alguien llega y de repente, ¿qué necesita? Pero él normalmente está ahí haciendo sus actividades, a veces es por acompañar a la mamá.
Entonces esa es la gran diferencia, decir que ella es una persona que tiene que estar de 8 a 5 de la tarde, o que si no está la mamá se embala, ¿cierto? Porque sí, ahí sí es una dependencia, como es que él tiene que hacerlo, y ahí sí en todo sentido como de, es un obligatorio, yo te mando, tienes que hacerlo, así él no reciba su ganancia económica, ¿cierto? Ahí yo también anotaría que el trabajo infantil está relacionado con la falta de acceso a los niños a derechos básicos de ellos, ¿cierto? Entonces, si un niño, en vez de estar en sus horas de estudio, cuando vemos un niño que desde 8, 7 años hacia adelante no está estudiando, pero sí está trabajando constantemente en casa, por ejemplo, se ve mucho en el trabajo rural, entonces es el que va y corta la caña, el que ordeña las vacas y no va a la escuela, porque tengo que ayudar en mi casa, estamos frente a un caso directo de trabajo infantil, Totalmente. ¿cierto? Cuando entonces cambiamos como esos derechos de los niños apropiados a ese momento de la vida, que es estudiar, que es recrearse, que es estar en ese desarrollo, digámoslo, cognitivo, social, entonces ahí también estaríamos bajo un caso de trabajo infantil. Exacto, de pronto no tiene las condiciones o las características para hacer un trabajo infantil como tal, pero sí está haciendo actividades que lo ponen en riesgo en su salud física, psicológica o moral, que lo ponen en riesgo también porque no está estudiando o aprovechando adecuadamente el tiempo, y está haciendo actividades que deberían estar supervisadas por otra persona o haciendo, pues, ejecutándose por mayores de edad. Entonces sí, por ejemplo, también el caso de niños que están vendiendo chance, que están vendiendo cualquier otro tipo de boletas, o situaciones que también, si bien no es como tal una actividad laboral directa, sí es una actividad donde hay trabajo infantil de manera indirecta, y pues está en una situación de vulneración de derechos, porque como ustedes saben, los menores de edad son muy sujetos a otras vulneraciones. Ustedes saben que pueden ser fácilmente engañados, inducidos a otro tipo de situaciones que pueden ya llevar a otras situaciones como explotación infantil o distintos otros tipos de vulneración de derechos. Entonces son actividades pues totalmente digamos riesgosas para los niños, y por eso todos tenemos el deber de informar o de denunciar estas cosas cuando pasen, ya sea a la comisaría de familia, a la alcaldía o a la personería, para que todos hagamos un seguimiento y nuestros niños pues no sean expuestos a ningún tipo de estas actividades. Bueno, pero entonces uno diría que en todos los casos del trabajo infantil, digamos, tiene esa condición de ir en contra de los derechos de los niños, o tendríamos, digamos, alguna excepción. Podríamos incursionar, como decir, bueno, de pronto así sí o así no. Expliquémosle entonces a toda la gente para que sepamos qué hacer en caso de que un chico o una chica quiera acceder a trabajo, en qué condiciones, en qué momentos de la vida, en qué, ¿cierto? Porque también eso está regulado, entonces vamos a conversar un poquito de eso. Claro, las situaciones del trabajo infantil, digamos que son muy variadas. Hay entonces el tema de los anuncios en los que salen en la televisión, donde incluso bebés o niños promocionan algún producto o hacen parte de alguna campaña publicitaria. O también están ya temas, por ejemplo, cuando el adolescente con un permiso otorgado por el inspector del trabajo o la comisaría de familia o la alcaldía del municipio, entonces está amparado y con este permiso cumple con todas las especificaciones para desempeñar un trabajo, una actividad laboral, y entonces son muy variados los aspectos. Por ejemplo, en este tema de los anuncios de los niños, siempre se hace con permiso de los padres como los representantes legales de ellos, y se hacen contratos con las empresas o con las compañías donde pues no hay ningún tipo de vulneración hacia ellos, y son estos padres los que en su representación administran el recurso y están, digamos, al frente de esto para que todo se haga conforme pues al derecho. Igualmente, en el tema de los permisos, es el inspector del trabajo quien reúne todos los documentos, y si el adolescente cumple con los requisitos se otorga ese permiso, y a falta del inspector, el comisario de familia o el alcalde en cada municipio. Exacto, eso es sumamente importante. Yo me gustaría agregar ahí que entonces el tema del trabajo infantil es regulado de alguna manera
mayor de 15 años se pueden acceder a algunos tipos de trabajo, que ahorita pues hablamos un poquito más de eso. Menor de 15 años, pues no es que tú puedas pedir permiso, tiene 14, entonces le va a pedir permiso para que me ayude en la cafetería y trabaje conmigo, así yo sea la tía o es un amigo, no sé qué, así yo le quiera dar prestaciones, digamos que al ser menor de 15 años, pues no es permitido esos tipos de trabajo, pero como decía Juan José, es súper importante tener en cuenta que obviamente si tiene menos de 15 años hay unas excepciones en temas de cultura, recreación, artístico, deportes, por ejemplo cuando tenemos un talento, ¿cierto? O los ejemplos que daba Juan José son súper claros, es que el niño estuvo en un comercial y le pagaron por eso, y era de 1 hora a tal hora y fue por un tiempo, o es actor, ¿no? Y los padres están de acuerdo. O deportista, tiene un talento, es deportista, lo contratan y le pagan. Entonces, en ese orden de ideas, ellos sí cumplen las características de un contrato laboral, así sea por su deporte o por su arte, pero esas excepciones solo se contemplan ahí. Qué bueno profundizar un poco, entonces entendemos que menores de 15 años tendría que ser un tema muy artístico, muy cultural, ¿cierto? Asociado a capacidades, digamos, de actuación, un talento en ciclismo, no sé qué. En esos casos no habría, digamos, un tema de trabajo infantil. Me imagino que los padres ahí tienen y regulan pues todos los acuerdos, ¿cierto? Y el ingreso de los menores. Pero yo quisiera que le contemos a la gente en Granada, entonces si tenemos un niño de 15 años hacia adelante, ¿qué requisitos deben de tener para acceder a esos otros trabajos o qué trabajos podría acceder? Sí, hay que tener claridad de que es la ley 1098 del 2006, que es el Estatuto de Infancia y Adolescencia, ley que está vigente pues todavía en el 2022, la que establece que la edad mínima para tener un permiso para acceder a un trabajo es 15 años y hasta los 17 años. Entonces, en ese caso habría que solicitar un permiso directamente al inspector del trabajo. En el municipio donde no hay inspector del trabajo, entonces a la comisaría de familia o a la alcaldía, informándose cuáles son esas actividades que va a realizar el menor, en qué horario sería, y pues la ley 1098 es muy específica y habla de que los menores de 15 a 17 años no pueden trabajar después de las 6 de la tarde, y la jornada de trabajo son 6 horas, es decir, un máximo de 30 horas por semana. Y los mayores de 17 años, es decir, desde los 17 a los 18 años, entonces pueden trabajar por 8 horas diarias máximo, y sin pasar de las 8 de la noche, es decir, hasta ese horario máximo está permitido, para completar un total de 48 horas. 40 horas semanales. También la ley 1098 es claro y dice que no pueden percibir menos de un salario mínimo establecido pues en ese momento, entonces bajo ningún punto tampoco pueden percibir menos de esa remuneración, y también pues tienen que ser sujetos al pago de las prestaciones sociales y todos los demás derechos por ley. Por eso es recomendable que pues nosotros somos conscientes y a veces tratamos de ayudar, sabemos que es muy importante que los adolescentes aprovechen bien su tiempo. A veces hay chicos que son supremamente emprendedores y que quieren ejercer estas actividades, pero no les dice pues que hay otras formas de hacerlo, como hablaba Paola, pues muy desde la cultura, desde el deporte, desde otras áreas, o por ejemplo hacer actividades esporádicamente, que ayudo en el negocio de mi tía, en vacaciones, que ayudo en esta tienda de esta persona, digamos, muy esporádicamente, que no vaya a ser pues todos los días en una semana. Que tengan paciencia y que cuando cumplan pues la edad, nosotros con mucho gusto vamos a orientarlos y a hacer lo posible para que ellos tengan los permisos, pero siempre hay que sujetarse pues a las normas. Ustedes saben que desconocer las normas pues es lo que nos lleva al caos, ya que sean los adolescentes o los representantes legales o las empresas o los empleadores que no cumplen pues con esas recomendaciones, las que después se ven en sanciones o en problemas, y eso es lo que uno no quiere. Y una cosa muy importante es que no cualquier trabajo pueden hacer, ¿cierto? Hay unos trabajos, de hecho por eso es tan importante como esta figura que verifica cada trabajo, porque eso sí es algo muy que nos preguntan mucho, venga,
yo puedo pedir el trabajo para seguir trabajando desde los 15 hasta los 17. No, el permiso de trabajo no funciona de esa manera. El permiso de trabajo que da el comisario, pues en este caso de Granada, pero normalmente el inspector de trabajo, es un permiso único para ese trabajo en ese momento bajo esas condiciones. O sea, ellos reúnen toda la información y verifican y dice yo te doy permiso para este negocio en tal momento, porque eso es muy importante y se da de manera territorial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si aquí tú estás en Granada, independiente de dónde sea el muchacho, y va a trabajar acá en Granada, pues pide el permiso al comisario de Granada. Pero si yo soy de Granada y me voy a ir para Medellín unos meses a trabajar, tengo que solicitar con el inspector de trabajo en Medellín. Y no todos los tipos de trabajo. No sé si de pronto Juanjo nos puede ampliar un poco de eso, qué tipos de trabajos no pueden desempeñar o qué tipos de riesgos pueden tener los chicos en estos otros trabajos. Sí, hay que tener claro eso de que como son niños, niñas o adolescentes, los sujetos de especial protección constitucional, las personas que tienen esa protección especial desde nuestro ordenamiento jurídico, entonces ellos no pueden ser, en este caso, sujetos a formas de explotación laboral, no pueden hacer actividades que representen un peligro para su salud física, psicológica o moral, no pueden ser sometidos a ningún tipo de actividades que se consideren riesgosas o peligrosas. Entonces es muy específica pues esas normas y uno no puede tampoco conceder los permisos cuando ve que hay algún tipo de vulneración o que el adolescente vaya a ser puesto en peligro. Entonces hay, por ejemplo, trabajos de riesgo físico que no, por más que cumplas todas las características, pues digamos de que te estés estudiando, de que ya tienes mayor de 15 y no sé qué, pues no se van a poder porque es un riesgo físico y esos riesgos, o riesgos químicos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de riesgos en algunos trabajos donde pues definitivamente no se van a dar pues como estas condiciones. Y bueno, no sé si podemos hablar un poquito del tema de, como para darle también un cierre a este proceso acerca de trabajo infantil, en que cuáles son esos derechos fundamentales y cuáles no. Por ejemplo, el chico que dice es que yo quiero trabajar pero no me gusta estudiar, entonces, ¿por qué a veces, o cómo funciona ese tema? Porque es una realidad, de hecho acá en Granada es una realidad común, desafortunadamente, esperamos que cada día menos, pero pues hay chicos que dicen, es que a mí no me gustó el estudio, entonces yo quiero ganarme la plata, deme un permiso para yo irme a trabajar, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo podemos orientar a las personas que nos están viendo en este momento acerca de este tipo de situaciones? Sí, es importante también que la gente sepa que siempre es importante entender que el principal trabajo que tiene todo niño, niña o adolescente es el estudio. El estudio es, digamos, ese pilar fundamental de nuestra sociedad. La educación es la que transforma pues una realidad en un país. Se ha hecho mucha énfasis en la importancia de esto y por eso nosotros cuando concedemos los permisos laborales siempre verificamos que el menor esté estudiando o que efectivamente haya culminado ese bachillerato. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre que nosotros concedemos esos permisos, el menor tiene que demostrarnos que esté estudiando, que haya culminado su bachillerato. Sí, porque uno no puede decir que va a priorizar el trabajo por un derecho fundamental, como pues lo es el estudio. Entonces ahí es como acomodarse también a las opciones de estudio que los chicos tienen, pero es súper importante saber que es un requisito básico, pues no solo el estudio, sino cualquier derecho básico tiene que estar bien, en óptimas condiciones para poder decir que vas a adquirir como esa otra responsabilidad antes, digamos, de los 18 años. Paola, ¿nos quieres hablar un poquito desde lo social por qué es tan importante que un menor esté estudiando o que no se desvincule de su proceso académico para ejercer ejercicios laborales o trabajo? Sí, yo creo que, por ejemplo, el derecho al estudio para los niños y a la recreación, a la cultura, digamos que también es un logro social, histórico, porque anteriormente, y lo hemos hablado en algunos momentos, los niños eran
como adultos en miniatura. Sobre el niño recaían muchísimas cosas como para un adulto, hasta les ponían ropa grande. Hay fotos así muy antiguas que muestran a los niños que se ponían la ropa hasta ancha, porque básicamente se consideraba como un adulto, pero pequeñito, ¿cierto? Y ha avanzado toda esta legalidad para decirnos, no, es que los niños y las niñas, y eso es casi mundial, pues pocos países no se han metido en esta lógica de los derechos de los niños y de las niñas para decir de los 18 para abajo tenemos que estar bajo unas condiciones muy concretas y poder disfrutar de esos derechos. Entonces, cuando encontramos estas familias donde no le estamos dando prioridad al estudio, ¿cierto?, sino que le damos prioridad a el trabajo, que el trabajo es bueno en sí, ¿cierto?, pero no al término de la explotación y en el término de los tiempos correctos, porque uno, tiene su proceso de desarrollo y el tiempo de desarrollo es necesario para luego involucrarse bien en la sociedad en el momento ya que requiera, ¿cierto? También vemos chicos que a los 18 años no quieren trabajar, no quieren hacer nada, porque en sus casas tampoco les han dado una educación para el trabajo, que es muy importante, ¿cierto? Como esa responsabilidad que vamos asumiendo en la vida adulta. Entonces, yo creo que la importancia de que podamos concientizarnos de que el desarrollo humano tiene momentos en la vida y esos momentos hay que respetarlos y acompañarlos. En la infancia, ese momento es un momento de desarrollo físico, social, cognitivo, que requiere que el niño esté en entornos que lo favorezcan. Sería entonces la escuela, un buen ambiente de recreación, porque muchos papás dicen, no, es que no vas a jugar, llegas del colegio y te me vas a coger caña. No tiene que ser así, porque es que ese niño necesita jugar, ese niño necesita su tiempo para sus tareas, ¿cierto? Entonces, que como padres nos concienticemos de que dejemos quemar esas etapas de los niños, no quemar. Yo creo que es más desarrollarlas, vivirlas, potenciarlas, para que tengamos entonces jóvenes también saludables. Entonces, en Granada tenemos que hacerle una apuesta muy grande al estudio. O sea, muchos chicos yo escucho, no, yo ya no quiero estudiar, yo quiero trabajar. No, es que hoy en día la sociedad hoy también nos lleva a decir que el pelado que no estudia, el acceso laboral va a ser mucho más complejo que en otros momentos. Es que mi tío, el tío tiene 60, no, es que mi tío eso se fue, eso es ni hijo primaria, medio se firma, y ese man tiene mucha plata. Uno escucha gente decir así. Lo que pasa es que estamos en diferentes momentos y esa es una dentro de miles de historias. No es lo normal, es la excepción. En la excepción, además, porque es que los seres humanos en sí somos creativos y nos desarrollamos, pero lo ideal es acceder a todos esos derechos que se han ido gestando para los niños y para las niñas. Uno ve ahí historias, por ejemplo, que en ese proceso de industrialización, niños trabajando 16 horas, sin condiciones, en muerte, pues hasta se morían, la mortalidad infantil era muy alta. Entonces, todo eso nos lleva a reflexionar que hoy debemos de gozar de esos derechos que se han ganado socialmente y más para nuestros niños y niñas. Totalmente. Y un poco también desde ese punto social, yo quiero decir varias cosas. Una de ellas es la importancia de entender que el desarrollo no es solamente un desarrollo físico por medio de la alimentación y el sueño, y la salud como esa. Y dele comida, niño, dele comida y con eso sale. Y que el juego, que eso ya lo hemos hablado en abril, le dimos palo a eso, o sea, la importancia de que, o sea, tú te desarrollas en la vida, aprendes a relacionarte, aprendes a tener buenas interacciones sociales, aprendes a tener reglas, a entender las normas de la sociedad por medio de el juego, la recreación. O sea, eso es súper importante, entender que todas las actividades extras, de hecho también por eso muchos de los psicosociales estamos como con el tema de regular las pantallas, porque es que estar un niño fuera de todos esos otros espacios de recreación, de movimiento, de todo, es privarlo de muchas cosas positivas. Pero, y una cosa muy importante que yo hablo mucho con los chicos es, no podemos por el bienestar de ahora, entre comillas, o es que me quiero comprar un celular bacano con lo que me gane, o es que quiero comprarme algo, perder los beneficios o digamos las oportunidades. Nos estamos cerrando puertas. El estudio hoy en día, tener un bachillerato y tener eso, no es que nos dio una ventaja,
pero desventaja sí nos da si no la tenemos. Entonces son personas que luego van a tener que trabajar en lo que sea, porque no tienen unos requisitos mínimos. Son personas que luego van a tener que adaptarse a condiciones laborales inapropiadas, incluso cuando tenga ya 19 o 20. Pero es que yo lo puse a trabajar la tierra, y a los 20 puede que ya no quiera trabajar la tierra, así le guste mucho en ese momento. Luego, cuando experimente la vida, se dará cuenta que hay otras cosas que le gustan y que no va a poder acceder a eso por a veces esos requisitos básicos, que a veces se vuelve ya difícil, ¿no? O sea, si yo a mis 20 años ya tengo que sostenerme, no me da para además pagar mi estudio porque tengo que trabajar, y se vuelve en un círculo en el que las oportunidades se pierden. Muchas personas en su adultez hoy en día dicen: porque mis papás no me obligaron a estudiar, porque no pude terminar de estudiar, y les hacen los reclamos. Muchos papás me cuentan eso como anécdota, como sí, mi hijo me lo reclama, y es una realidad. Si ustedes realmente aman a su hijo, tienen que darle a entender que a veces el estudio puede que no le guste, porque no todo en la vida nos va a gustar, pero que así no te guste eso que estás haciendo, o esa materia, o te dé mucha lidia, pues hay que hacerlo, porque sencillamente les estamos garantizando una vida mejor y mejores probabilidades y opciones de eso. Entonces, desde ahí, papás, por eso no se promueve el trabajo infantil y juvenil, digamos que no por encima del estudio, por encima de sus derechos fundamentales, porque les estamos cerrando puertas y les estamos cerrando la oportunidad de crecer. Es súper fácil caer, digamos, en esa especie de trampa, porque absolutamente todos somos, digamos, nos podemos afectar por los estímulos, digamos, a corto plazo, ¿no? Ajá. Entonces, voy a ensayar y voy a meterlo a mi hijo a trabajar, o que ayude en tal parte, en tal negocio, y empieza a recibir plata, y aunque sea poquita plata, eso va generando un estímulo, y a largo plazo entonces se desescolariza, desanima de seguir estudiando, y entonces no se da cuenta en ese peligroso, digamos, camino que está cayendo. Entonces es algo que sí no debemos permitir que nuestros chicos entren a tan temprana edad en contacto con esas situaciones. Exactamente. ¿Qué pasa, Juan José, cuando un establecimiento, empresa, es encontrada con menores de edad trabajando sin permisos? Pues la verdad es algo, como yo les decía, que pues nadie debería hacer, ¿no? Todos debemos siempre acudir a la legalidad y a los entes de control correspondientes para hacer las cosas de la mejor manera posible. Desde la comisaría de familia, pues nunca buscamos perjudicar a nadie en específico, simplemente estamos para garantizar los derechos de los menores y hacer cumplir pues las normas que desde el orden nacional pues no lo exigen así. Las sanciones van desde multas económicas, cierre de los establecimientos, y en el peor de los casos, si digamos el menor trabaja mucho tiempo, incluso pues se ponen en riesgo de que el menor pueda demandar un contrato realidad, y que pueda hacer incluso una demanda por muchos años o meses donde estuvo trabajando para reclamar las prestaciones que no se les pagaron, el salario justo que no se le pagó, y pues esas son cosas pues incluso muy cuantiosas. Entonces la verdad es algo pues muy malo, digamos, que las empresas hagan eso, porque igual se exponen a muchos riesgos. Bueno, entonces ahí nos queda pues como el llamado muy grande a que en Granada nos comprometamos con respetar esos procesos de nuestros niños y niñas, y entender que el trabajo, digamos, en este momento de la vida, la infancia y la adolescencia, tiene unas condiciones, pero que no queremos ver a nuestros niños, digamos, en ese contexto de explotación, porque uno diría también es un tema de que estoy aprovechando una fuerza de trabajo barata, ¿cierto? Que no tengo que darle prestaciones, que ni alimentación. Eso es un abuso real hacia los niños, es una explotación, y realmente estoy incurriendo en un delito al hacer este tipo de acciones. Entonces, para que caigamos en conciencia y sigamos fortaleciendo estos procesos que rodean a nuestros niños, para decir, como sociedad protegemos a nuestros niños, ¿cierto? Y podemos brindarles todos esos derechos que ellos tienen, y un ambiente apto para que se desarrollen en sus primeros 18 años, que es eso que te dice, ya, estás listo. A los 18, el que no aprendió, no aprendió, ¿cierto? Y ahí sí le toca, defiéndase como pueda, según el entorno que tenga, ¿cierto? Según legalmente, pues, pero legalmente, sí, total. pero legalmente es hasta ahí. Entonces, para que entremos en la conciencia, no sé si de pronto queremos dejar un mensaje cada uno asociado a este tema.
o algo más. Sí, Me parece que también hay que hacer la claridad de la diferencia entre trabajo infantil y explotación infantil. Como lo decía Paola, pues la diferencia es que la explotación infantil es un delito porque entonces se somete al adolescente o al niño, niña, a una actividad en la que se somete a abusos, en la que no se le da una remuneración justa y en la que hay una subordinación excesiva para comprometerlo incluso a conductas donde hay una clara pues ilegalidad y también incluye todo lo que tiene que ver con situaciones sexuales. Entonces la explotación Ajá. sexual infantil y la explotación infantil son un delito, pues y eso es algo pues castigado de una forma mucho más severa por la ley. Incluso pues responderían penalmente. Ajá, completamente. Pues yo quiero dejar la invitación también a todos los padres de familia que de pronto con respecto a eso, ya sea que tenga adolescentes que desean trabajar, todo eso, que hagan todo esto por medio de asesorarse bien, que se acerquen a comisaría de familia y pues que no busquen incentivar como el tema del trabajo infantil desde que son muy chiquitos. Ahora, ¿qué sí puedo decir? Que si ustedes los quieren preparar para la vida, es maravilloso que ellos tengan responsabilidades. He hablado mucho de eso, pero es bueno como dejar el mensaje ahora, es a nuestros hijos siempre hay que darle responsabilidades desde lo más chiquitos, o sea, desde primera infancia, desde los 1 año, 2 años, se le pueden dar responsabilidades desde recoger sus propios juguetes hasta que ya sea a cargo de sus acciones, de su ropa, de su casa, de su habitación, etcétera. Entonces, desde ahí tú estás educando a tu hijo para la vida, ¿cierto? Y para el trabajo vamos a tener toda la vida para trabajar, ¿cierto? Eso es verdad. Entonces, en medio de ese proceso también les podemos enseñar. Y normalmente, de hecho, el desarrollo como de independencia se da alrededor de los 20, 21 años. Por eso, digamos que legalmente son los 18, pero social o mentalmente hablamos de hecho de los 21 años. Y se supone que, por ejemplo, entre los 18 y 21, que normalmente uno todavía vive con los padres, es un momento propicio para educar en el trabajo, por ejemplo. Entonces, listo, venga, a los 18, póngase a trabajar, no sé si me gusta esto, no sé si bueno, empiece a mirar, vamos a experimentar acá cómo te sientes, si te gusta, o esta universidad, o esta labor, o vamos a hacer estos cursos. Creo que esas son las edades para prepararlos para el trabajo, no decir que los vamos a preparar a los 13 años o 12 años, cuando mentalmente ni siquiera estamos en ese ciclo de la vida en el que un chico se prepara, ¿no? Para ellos eso no es que les va a servir de preparación para un desarrollo óptimo, ¿cierto? Entonces ese es el mensaje que yo pienso que podemos dejar o que puedo dejar en este día de hoy. Bueno, entonces ponernos en sintonía todos en el municipio de Granada, hacer reflexiones y dejar de naturalizar asuntos que tal vez por año han sido así, ¿cierto? Cosas que digamos, no, es que los pelados desde muy pequeños hay que enseñarles, sí, hay que enseñarles asuntos, pero no caer en ese tema de que el trabajo infantil es algo normal y que se puede hacer sin Dios, ¿cómo es que dice el dicho? Sin Dios ni ley, sin Dios ni ley. Sí tiene Dios y sí tiene ley este asunto, entonces para que pongamos muchísima atención y estemos pendientes, si tienen dudas, durante todo este mes vamos a estar desarrollando el tema en diferentes escenarios, más que todo virtuales, por redes sociales, y si tienen dudas se pueden entonces acercar a la comisaría de familia para que podamos, digamos, ser garantes todos de los derechos de nuestros niños y niñas en el municipio de Granada. Finalmente me gustaría decir que le apostemos a que el principal trabajo de nuestros niños sea el estudio, es una herramienta de transformación. Entre más culto sea un país, mayor nivel de desarrollo va a tener. Con el estudio nosotros accedemos a oportunidades mejores de trabajo, oportunidades de becas, de estudios posteriores, oportunidades para salir del país. Y en fin, pues un montón de cosas que realmente sin educación sería imposible, entonces apostémosle mucho a eso, es la mayor herramienta de transformación social que tenemos. Bueno, yo creo que para terminar me gustaría que habláramos un poquito en estos últimos minuticos acerca de esta es una de las últimas campañas que estamos desarrollando, pues esta y la de la pólvora que ya hemos venido realizando y que se seguirá dando mucha fuerza a ambas. Pero este año hemos estado en diferentes escenarios hablando acerca de las diferentes campañas y me gustaría como hacer un poco el recorrido así rápidamente de las campañas, porque también al hacer el recorrido reforzamos estas campañas que ya se realizaron, ¿cierto?
Entonces, no sé si podemos hablar un poquito como en estos últimos minuticos de eso. Claro que sí, y creo que nosotros, digamos, por forma de organizarnos, enviamos unos temas a la sociedad aquí en Granada, como ojo con la violencia intrafamiliar, ojo con el ciberacoso, pero digamos que son temas que tienen que estar pendientes siempre en la sociedad y más en la nuestra, donde sabemos que tenemos tantas brechas, tantos asuntos por resolver y que tenemos que seguir trabajando en ellos. Por ejemplo, la primer campaña que realizamos este año, y creo que fue mucho eco, pero que le tenemos que seguir apostando mucho, y es un trabajo de todos, es la violencia intrafamiliar. Todos vivimos en una familia, todos hacemos parte de un entorno familiar, y en esa medida todos tenemos que apostarle a que en nuestras familias no solucionemos las cosas a través de la violencia, ¿cierto? Entonces, creo que esta campaña es ahora sí que más, porque no sé, cuando se acercan estas fiestas navideñas, que la gente empieza como a usar en temas de alcohol, que viene visita, que no sé qué, como que se da un ambiente, se encuentran las familias, que a veces hay problemas entre se recuerdan ellas. asuntos viejos, es que la familia es un cuento, y de hecho es complejo, ¿cierto? Pero tenemos que empezar a ser conscientes la necesidad que tenemos de disminuir la violencia, erradicar la violencia en nuestros hogares. Bueno, y además, o sea, nosotros hemos enfocado muchas de las campañas de violencia, además de la campaña de violencia intrafamiliar. Trabajamos fuertemente una campaña acerca de la violencia en entornos digitales. Nos pareció muy importante para nosotros como resaltar ese tipo de violencia, porque se está volviendo cada vez más común, y la trabajamos mucho con adolescentes, pero también con los padres de familia para que identificaran este tipo de riesgos, recordando que es algo real, que no porque se dé a través de una pantalla no es real y se sienta real. Entonces esa campaña también le dimos mucha fuerza, y insistimos en lo que dijo Paola, lo quiero volver a resaltar. Todos estos temas se tienen que trabajar todo el tiempo. Nosotros, como por acciones, tratamos de enfocarlas en meses dedicadas a eso, como para que se esté hablando en torno a eso en diferentes espacios, pero en realidad es algo que todo el tiempo debemos de estarlo recordando, como por ejemplo las campañas que realizamos acerca del tema de la sexualidad sana y el consumo de sustancias psicoactivas. En ese tema de la sexualidad sana, y que fueron 2 meses también como abordando desde la primera infancia, porque es un tema que tiene que ver desde la familia, cómo protegemos a nuestros niños y niñas también del abuso sexual. El abuso sexual que se trabajó también fuertemente en esa campaña. Ajá, fuerte, y decir, bueno, entonces señales tempranas, identificar la educación sexual para la prevención con nuestros niños y niñas, ¿cierto? Pero también en la adolescencia, un asunto que tenemos que acompañar mucho, y hay que prevenir el tema de los embarazos adolescentes, ¿cierto? Porque al igual es un momento de la vida donde un embarazo realmente es un tema de salud pública y de salud pues social, porque requiere pues daña, digamos que no que daña, pero quebranta el proyecto de vida. Fuera de eso, las implicaciones de salud para ese niño y para esa madre, ¿cierto? Son riesgos. Son riesgos, pero también hablamos de la sexualidad en la familia, que es un tema también bien importante. Sumamente importante. Muchas personas, muchas instituciones nos abrieron la puerta también y se unieron desde la Mesa de Infancia y Adolescencia y Fortalecimiento Familiar para trabajar con esto, y también trabajamos la campaña de consumo de sustancias psicoactivas, que también es prevención del consumo de sustancias, que también se dio como alrededor de 2 meses, donde estuvimos trabajando especialmente con los jóvenes, pero también trabajamos con padres de familia, lo mismo, buscando la prevención, el identificar señales, alertas, qué hacer ante esto, cómo acceder a las rutas de atención, de salud. Si tu hijo es menor de edad o mayor de edad, recordemos que el consumo de sustancia de manera problemática se considera una enfermedad, y como tal se le da la atención en salud como tal. Por lo tanto, tú puedes consultar en el hospital por consumo de sustancias sin que tengas un dolor o padecimiento
físico o mental específicamente por eso. Entonces, súper importante también en esta campaña resaltar el tema de las rutas de atención, que también la trabajamos en el tema de sexualidad, porque existe rutas de atención en caso de el abuso sexual infantil, que se le dio muchísima fuerza. Entonces, importante que todos nosotros recordemos este tema de las rutas, de que si no tenemos la orientación, ir a comisaría de familia, policía, al hospital, que nosotros activamos las rutas y asesoramos en el proceso cuando lo necesiten. Así es, y creo una cosa muy importante dentro de esas campañas fue la posibilidad de encontrarnos institucionalmente y trabajarlo a la par con el hospital, algunas de ellas, con la oficina, la Dirección Local de Salud, con el programa psicosocial, desde la comisaría de familia, desde Juventudes, y las escuelas. Creo que el tema educativo también se nos unió bastante para poder en escuelas de padres, en las escuelitas, en los talleres, actividades con todas estas campañas. Entonces creemos que es la forma como hacemos eco, pero qué bueno que las familias se sensibilicen frente a todo esto, que la vida no se nos pase así como si nada, sino que podamos hacer hincapié en que desde nuestra familia podamos identificar todos estos temas y los podamos como poner en una práctica real, ¿cierto? Y hablarlo, ¿cierto? Que el motivo de nosotros en este momento de recordar las campañas es recordarle a las familias que estos temas hay que seguirlos hablando en casa. O sea, que yo tengo que hablar de sexualidad, que tengo que hablar de consumo para poder prevenirlo, que yo tengo que hablar de violencia para prevenirlo. Entonces, que en la casa se tiene que seguir hablando de esto con nuestros niños, con nuestros jóvenes, entre los adultos, con nuestras mujeres. Todos tenemos que seguir hablando de estos temas y que no sea solo ese mes, sino que sea todo el tiempo. Siempre tenemos que estar pendientes de las rutas, de cómo podemos orientar al vecino, a la persona que está pasando por esta situación. Entonces, por eso es importante que estos temas se sigan hablando alrededor de todos los entornos sociales en los que tenemos. No olvidemos también la campaña de la prevención del uso de la pólvora, para que pues hagamos énfasis en que este diciembre pues no tengamos a niños quemados por esta circunstancia, que seamos los adultos los que manipulemos estas sustancias que son peligrosas, y que mantengamos lejos a nuestros niños de esto. Recordemos que también si nos avisora, digamos, la policía o alguien con un porte, digamos, excesivo de pólvora, procede un comparendo policivo, la sustancia es decomisada, porque recordemos que la pólvora es algo, pues como su nombre lo indica, una sustancia peligrosa que debe ser manipulada con el mayor control por expertos, y que pues tratemos en lo posible de evitar esta práctica. Sí, y creo que es una práctica que ha sido muy cultural, pero que hemos ido tratando como de sacar. Es que tú estás manejando algo realmente peligroso para ti. Y la mayoría de quemados son niños. Y la mayoría de quemados son niños. Entonces, por favor, seamos conscientes como comunidad de que esto lo hace gente que sabe manejar esos explosivos, cuando se les echa candela. Yo no sé, yo no tengo ni idea de eso, pero sí me parece muy cruel la cantidad de niños quemados que todavía tenemos en Colombia en estas festividades. Se nos vuelven los diciembres las cosas más dolorosas que tenemos que vivir, ¿cierto? Cuando son fechas tan bellas y de encontrarnos en familia y en comunidad, porque se vienen las navidades comunitarias y todo esto. Y recordemos que la pólvora pues en su mayoría son fabricadas artesanalmente, entonces nadie tiene la certeza de que hayan estado bien selladas, de que no estén, digamos, con una mecha más corta y que de pronto se nos pueda encender en cualquier momento. Son sustancias supremamente volátiles y difíciles de controlar, entonces realmente es un riesgo para todos, y en mayor medida para los niños. Totalmente. Bueno, ya vamos acercándonos al final de este espacio, pero es importante seguir hablando de estos temas en los otros espacios, y también invitarlos a todos ustedes a que ante las dudas e inquietudes se acerquen a la alcaldía en general, en sus diferentes dependencias con respecto a lo que necesiten, el hospital. Recordemos que siempre es importante hacer esto o tomar decisiones a veces con la asesoría de otras personas, para que seamos más asertivos en las decisiones que tomemos en el día a día.
Bueno, entonces de mi parte, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que todos estos mensajes que hemos venido transmitiendo en ECO con todas las instituciones y la comunidad realmente logren hacer cambios que pueden significar, digamos, transformaciones sociales muy importantes y las responsabilidades de todos. Eso es un compromiso que todos asumimos entonces. Muchas Gracias gracias por a escucharnos. todos.